Buenos días, buenas noches, para según en qué edición lo estén ustedes viendo. Estamos en el jueves 4 de noviembre, tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Esta semana, el pasado martes 2 de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas aprobó por mayoría la modificación, la actualización de los tributos que pagaremos en el año 2022. Se modificaron varios, entre ellos la recuperación del cobro de la tasa de basuras a los establecimientos que durante 2020 y por causa de la pandemia tuvieron que cerrar forzosamente por el confinamiento. También se aprobó la recuperación de la tasa de terrazas a locales de hostelería, los que la tengan, y la revisión, según el IPC, de la depuración de aguas residuales. Más adelante comentaremos que también hubo una ligera modificación favorable a los contribuyentes en el IBI, la contribución. Vamos a mostrar un extracto de ese debate en el Pleno del Ayuntamiento sobre la revisión de tasas, impuestos y precios públicos para 2022. El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas ha celebrado hoy uno de los debates clave del año, la aprobación de tasas, impuestos y precios públicos para 2022. Un debate que precede al de presupuestos y que previsiblemente tendrá lugar en diciembre. Ha habido un desacuerdo por parte del Partido Popular y de Vox con la recuperación de las tasas por recogida de basura a las actividades que tuvieron que cerrar en los peores momentos de la pandemia. Podemos se ha negado también a que se cobre la tasa de basura a las familias que viven en el Peral por encontrarlo discriminatorio. En este caso vamos a votar que no, porque consideramos una discriminación hacia los vecinos del Peral y los diseminados que se les cobre una tasa que no se paga en el resto de la ciudad. Nosotros nos vamos a abstener y lo apoyaríamos si aceptaran la reducción de esa tasa de basura a quienes la pagan, como son los autónomos y empresarios de Valdepeñas, ayudando así a evitar la ralentización del crecimiento económico en nuestra ciudad. Es evidente que la situación actual ha mejorado ostensiblemente. A nivel pandémico tenemos unas tasas de contagio muy bajas y esto sin duda es gracias al esfuerzo y al sacrificio que han realizado todas las personas. Por lo tanto, y tal como siempre hemos defendido, sin impuestos, sin tasas o sin otro tipo de aportaciones por parte de la ciudadanía, es imposible tener servicios públicos de calidad. Respecto a esta tasa, entendemos que se debería haber hecho un mayor esfuerzo por parte del equipo de gobierno y alargar un año más la supresión o al menos modificar parcialmente la misma para los sectores afectados por la crisis del COVID-19. Dicho de otra manera, las segundas residencias que alguien tiene, que utiliza a modo de ocio, no es la vivienda a la que se está refiriendo la exención de la tasa de recogidas de basura. Por tanto, en aquellos supuestos, sea en el Peral o en otra zona periférica, en la que una persona de Valdepeñas esté empadronada en ese domicilio, le puedo asegurar que no paga la tasa de recogida de basura. Y digo apocalíptico porque es que casi su discurso encuadra en el anarquismo. En el anarquismo. Sí, es aquello de que el Estado, la administración autonómica o la administración local se convierten en unas estructuras que coartan la libertad del individuo y que no lo dejan desarrollarse. La recogida de basuras en Valdepeñas le cuesta al Ayuntamiento de Valdepeñas en números redondos 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y recauda 280.000. La media de lo que paga un ciudadano en Manzanares, en Daimiel, en Puerto Llano, en Tomelloso, en Alcázar, en Ciudad Real, por la recogida de basuras de 100 euros. Y cuando un ciudadano está empadronado en el Peral, como el que tiene una casa de campo, que también recogemos basura en casas de campo, lo que se paga no son ni siquiera 100 euros, es el sobrecoste que le crea a la administración fuera del casco urbano. Pues ahí están los puntos de vista de los diferentes grupos políticos y del equipo de gobierno. Presentamos a la mesa de la tertulia de hoy Rosa de la Hoz, vicepresidenta de la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Felices de verte otra vez aquí. Igualmente. Rosa, ya directamente, antes de presentar a tus compañeros, desde tu posición en representación del comercio local y como gerente de un negocio muy conocido en nuestra población relacionado con el deporte, ¿es tiempo de recuperar la tasa de basuras para los comercios que cerrasteis en el año pasado? Yo creo que sí, sin duda que
hay que recuperar esa tasa, pero, a ver, con matices. Si quieres hablamos, ¿seguimos hablando o ahora hablamos después? Pues seguimos, si te parece, presentando la mesa y entramos en materia en un minuto. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas, desde la distancia que te da el estar muy apartado de la política, pero desde la experiencia que tuviste como concejal y más tarde como alcalde, observas que era el momento propicio y necesario para recuperar el nivel impositivo, la carga impositiva que teníamos hasta 2019. Yo creo que sí, además con las matizaciones que antes he escuchado que decía el actual alcalde, Jesús. Yo creo que es el momento y además estamos hablando de que la tasa se va a aplicar a partir de enero. Se tiene que aprobar en el Pleno, se tiene que hacer los trámites necesarios y luego ponerse en circulación. Yo este creo año no se ha pasado a cobro tampoco. Claro, yo creo que es el momento oportuno, se le va a dar, a sabiendas de que la tasa se aplica en enero, pues también ese margen lo van a tener de ir beneficiándose de esa situación, teniendo en cuenta que ha mejorado ostensiblemente el negocio en Valdepeñas y se está abriendo. Y por otra parte, alguien lo ha comentado en el vídeo que hemos visto, el dinero no cae del cielo. Si queremos tener servicios, si queremos tener una ciudad como la que tenemos bien y mejor, hay que hacer sacrificios cuando sean necesarios, pero cuando ya no lo son, hay que colaborar para que todo funcione en debidas condiciones. Vicente Salas, presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos de Personas con Alzheimer, AFA Valdepeñas, representante en este caso del tejido asociativo y del tejido social de nuestra población. Recordar que en Valdepeñas sigue sin cobrarse, al menos directamente, la tasa de basuras al consumo o a los usuarios domésticos, a los hogares, a los domicilios. ¿Cómo ves esta renovación o esta actualización de tasas? Que estamos hablando de momento solo de las basuras, tiempo habrá de comentar las otras que se han tocado. Bien, mira, era una previsión, es decir, hemos estado en la situación que hemos estado, se ha alargado un poquito más, quiere decir, cuando ya los negocios desde el verano se veían, hemos salido, no sé si es que hemos ahorrado mucho dinero, el tejido social en este sentido, y hemos salido como si no hubiese un mañana. Por lo tanto, los negocios están funcionando, la ciudad está moviéndose, por lo tanto no cabe la menor duda de que tenemos que irnos al otro extremo. Desde el aspecto social, en el que también me avala el hecho social, en este sentido vemos que dónde estarían las subvenciones si realmente la caja del ayuntamiento repercute directísimamente en los ciudadanos de Valdepeñas. Por lo tanto, creo que era el momento preciso y creo que se ha hecho con buen talante y en buena medida. Como todos, cuando te preguntan cómo vas, bien, pero con matices. En este caso también habrá matices al respecto. Comentado finalmente, lo hemos escuchado el alcalde Jesús Martín, que el servicio viene a costar 1 millón de euros al ayuntamiento, el servicio que presta el consorcio provincial RSU, Residuos Sólidos Urbanos, y que se recaudan, creo que haberle escuchado algo más de 200.000 euros, porque solo pagan los establecimientos, comercio, empresas, hostelería, pero no el gasto doméstico. Cabe pensar que somos en ese sentido unos, entre comillas, privilegiados respecto del resto de poblaciones, o lo que se nos está dejando de cobrar directamente va incluido dentro del IBI, porque pagamos un gravamen local que está, digamos, arriba en el escalafón de la provincia. Victoriano. No, yo creo que no. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni el cobro del IBI es a través de una serie de cálculos y de unas fórmulas que se aplican, y evidentemente puede alguien pensar que es así. No. El IBI se cobra desde una perspectiva diferente, por lo que se cobra, y no va incluido en ese proceso ninguna otra cosa. Y el tema de la tasa, pues, viene a cuento que, además se ha explicado ya bastante bien, es el sobrecosto lo que se va a estar percibiendo. No tiene nada que ver que en unos aspectos la ciudad de Valdepeñas esté mejor o peor, o no se trata aquí de una carrera o de ver quién está mejor o quién está peor dentro de la provincia o dentro de la región o dentro del país, no. Se trata de ser condescendiente y ser coherente con lo que uno hace, ¿no? Y si uno lo hace pensando en los ciudadanos y en que tiene que dar un servicio y lo quiere hacer de la mejor manera y se está haciendo, yo creo que bien, pues yo creo que no hay ningún problema. Os pido que abiertamente no esperéis mis preguntas, sino que interactuéis vosotros, pero yo sí que le quería lanzar por una cuestión que ha lanzado Vicente. Rosa, ¿el comercio se está recuperando? ¿Hay otra actividad, hay otro ritmo? Sí, yo creo que sí.
Es como acaba de decir Vicente, la gente ha salido con necesidad a la calle. Me da igual hostelería, vacaciones, comercio, la gente necesitaba otra vez ponerse en marcha. Y yo creo que el comercio se ha recuperado, llevamos ya una vida normal. La gente sale, necesita consumir, necesita comprar, se ha recuperado. Por lo tanto, creo que ahora es el momento de retomar una línea normal todo el mundo. Los impuestos los tenemos que pagar porque estamos recibiendo servicios, no caen del cielo. Si, por ejemplo, la basura cuesta 1 millón de euros en números redondos y se está sacando 280.000 que estaba diciendo, hay una gran diferencia. Es decir, que eso no se puede sostener. Para que tengamos servicios tenemos que pagarlos. Pero tenemos que pagarlos las empresas, yo en mi casa, que también estoy sacando la basura fuera, y yo no estoy pagando basura, y yo estoy recibiendo un servicio. Yo creo que, y no es una medida muy... pero creo que deberíamos de pagar todos basura. ¿Por qué no la vamos a pagar? Si todos los pueblos de alrededor estábamos pagando una media de 100 euros, estaban diciendo, de basura, ¿por qué Valdepeñas no paga la basura el común de los mortales? Y las empresas sí que estamos pagando una gran partida en basura, porque además quizá haya que revisar costes, pero hay mucha diferencia, depende de la empresa, depende del volumen o la situación. Entonces hay empresas que están pagando muchísimo y eso creo que se tendría que revisar por lo menos. Pero vamos, que si hay que pagar 10 entre todos, yo creo que se pagaría menos, la parte que le corresponde a las empresas es más pequeña que si el resto no paga, claro está. Pasamos, si queréis, a comentar la recuperación de la tasa de terrazas. El sector de hostelería es hegemónico dentro del sector servicios en Valdepeñas, es mayoritario y es además emblemático. Se recupera al 100%, pero lo que se percibía, lo que se cobraba, lo que se giraba en 2019, no se ha actualizado al IPC, a lo que podría ser en 2021 si no hubiese pasado nada. Hay grupos en la oposición, los grupos de la derecha fundamentalmente, excepto Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, hubieran estado de acuerdo en recuperarlo parcialmente. Vox decía que al 50%, recuperarlo por ejemplo al 50%. Recordemos que inicialmente la medida, digamos, de relajar la presión fiscal por el confinamiento fue una reducción al 50%. Cuando se vio que la cosa iba a mayores y que llegaba a la sangre del río, se acordó de no cobrar absolutamente nada. ¿Hubiera sido también de recibo esa recuperación solo parcial? Abiertamente. Yo creo que no, yo creo que las tasas son como son y hay que actualizarlas. Una vez que se actualizan y una vez que se ponen en vigor y hay que ponerlas en marcha. Otra cosa es que el ayuntamiento, para elabora las tasas, las hace, las discute, las debaten, las ponen en marcha, pero no quiere decir que se cobran cuando el ayuntamiento decide. Es decir, el mismo pleno del ayuntamiento o la comisión correspondiente autoriza o pone en marcha la tasa de que se trate. Pero yo creo que no, ya no se puede. Uno ha aprobado una situación y la tiene que poner en marcha, pero además es que hasta ahora yo creo que, y lo han dicho aquí, los comercios, en este caso que estamos hablando de la restauración, están funcionando bien y han tenido terrazas sin límite. Nadie se les ha puesto ninguna pega para que pongan 7 mesas más o 5 mesas más. Bienvenido sea, que ganen lo que tenían que ganar y lo que se han visto perjudicados por el tema de la pandemia. Y tienen que recuperarlo. Bien, estupendo. Nadie les ha dicho nada. Y sin embargo, ahora que llega la ocasión, pues lo que tenemos que hacer todos es, de alguna manera, colaborar también en el sentido de la aplicación de la tasa y pagarla. Pues ¿por qué? Pues porque estamos haciendo uso de un espacio público y tenemos que corresponder con ello. La etapa mala, la etapa en la que se sentían perjudicados, pues ya ha pasado y hay que ponernos otra vez en el camino de la normalidad. Y eso creo que tiene que ser el sentir de cada uno y lo que tiene que hacer la ciudad. De hecho, hace poco hablábamos con alguien del ayuntamiento, sin tener en cuenta este detalle, obviamente porque esto ha surgido el día 2 de este mismo mes, es decir, hace 2 días,
pero estábamos hablando de las cosas, cómo se hacen, de cómo se muestran, cómo se clarifica, y decía, mira, es que el ayuntamiento, las administraciones de por sí, en este caso la local, la que nos tocaba, con la que estábamos hablando, y dice, quizás no tiene sentimientos, que ha mostrado sentimientos en algún momento preciso a causa de la pandemia, porque de hecho quitó las tasas sobre lo que nos está llevando. Dice, pero allí son las acepciones, el concepto es distinto. Se habla de eficacia, de calidad, etcétera, no tanto de sentimientos, pero en este caso, habiendo tenido sentimientos en un momento puntual, ahora también tiene que hablar de esa eficacia, porque este pueblo no sería este pueblo de la forma en que está, lógicamente, si no colaborásemos todos. Hemos estado últimamente en un viaje, mi esposa y yo, por la edad ya, y estábamos en el norte de Europa, y hablábamos inmediatamente de los impuestos, y los impuestos en el norte de Europa son mucho más grandes, claro, tienen muchos más servicios, pero es que también llegaban al 53% y nosotros estamos pagando mucho menos. Nos alegra muchísimo ver, por ejemplo, Pamplona, Navarra concretamente, o el País Vasco, bueno, el País Vasco como tiene un régimen totalmente diferente en este aspecto tributario, pero Navarra, claro, pagan, es decir, los ciudadanos pagan un 47% y están por encima de las otras 18 comunidades y dos ciudades autónomas como el Ceuta y Melilla. Claro, es que tenemos que pagar, obviamente, para tener los servicios. Y luego, eso sí, lo que pensamos es que el ayuntamiento, para eso está una oposición, el ayuntamiento está para poner las cosas claras, sino que se diga y que sea la oposición quien determine este aspecto, pero de todas formas yo creo que se están dejando las cosas claras para que Valdepeñas sea lo que es, Valdepeñas. Avanzamos. Tasa por depuración de aguas residuales. Se actualiza de acuerdo con el IPC según contrato vigente con la empresa que es Aguas de Castilla-La Mancha, quien lleva a cabo la depuración. Pero claro, es que ese IPC, calculado según hacía notar Izquierda Unida, Alberto Parrilla, contertulio también de esta casa, es un 3,3%. La subida no es baladí. Estamos de acuerdo también, se paga mucha depuración, se paga muy cara el agua en Valdepeñas. Yo creo que no, yo creo que, vamos a ver, estamos en la misma tónica de comportamiento, tenemos que mantener los servicios que tiene la ciudad y a mí me gustaría incluso que estuviera todavía mejor y está bastante bien. Yo creo que Valdepeñas puede presumir de ser una ciudad que se encuentra en unas buenas condiciones para el comercio, para los trabajadores, para los propios ciudadanos. Creo que tenemos una ciudad bastante en condiciones y que podemos presumir de ella. Para tener todo eso hay que hacerlo. La tasa de depuración no es cara. ¿Pero qué supone? Pues luego después, claro, el 3,3%. Igual que cuando se habla, y no viene a cuento ahora, pero es como poner un ejemplo, el megavatio hora de la luz. ¿Pero cuánto supone? En la casa. Claro, a una empresa no lo sé, eso es otra historia. También es otra historia su comportamiento, pero la repercusión no es tanta. Por lo tanto, sí, yo creo que estamos depurando aguas y tenemos que tener una depuración, y a mí me preocupa mucho la depuración, tanto como el recogido de basuras o más, porque de ahí se pueden derivar enfermedades, epidemias, y la depuración es muy importante. Tener una buena depuración es uno de los logros más importantes que se han conseguido en esta sociedad y no la podemos dejar de lado bajo ningún concepto, en mi forma de ver. Aprovecho, Victoriano, también tirando de tu experiencia, tú hiciste una depuradora entre los años 95 y 99, que con el tiempo se vio que era insuficiente porque estando adecuada a los casi 30.000 habitantes, sin embargo no podía absorber las puntas de consumo de las grandes industrias. De emisión, claro. Por eso se multiplicó por 3 la capacidad de la nueva y costó lo que costó, unos 7 millones de euros. Es que hay que hacerlo, es que eso es vital. Y incluso en aquella depuradora de la época mía, había puntas por las empresas en que yo me tuve que reunir con los empresarios del sector y decir, que nos estamos excediendo en la emisión de materia a la depuradora. Y tuvieron que poner medidas en las empresas para depurar lo que depuraban, lo que echaban a lo que sería la parte pública, la canalización pública. Y hubo que ponerse serios porque en aquel momento ya nos estábamos dando cuenta de que se estaba quedando incluso pequeña, no solamente por los ciudadanos, sino por las empresas que afortunadamente funcionaban, pero que tenían que tener un cuidado y que tenían que tener en su propia empresa un canal de depuración previo a lo que emitían luego. Y por eso te digo que es importantísimo.
Rosa, Vicente, ¿os da pereza abrir el sobre de Aqualia con la factura del agua? Porque yo sé que en el verano riego mi patio, que tiene 80 metros y muchas plantas, y entonces sé que me va a venir el doble, pero sencillamente el doble de lo que pago habitualmente. Venimos pagando 35 y pago 70, pues en cuanto lo veo digo, niña, vamos a ver, y ya hacemos hasta juegos en este sentido. Sirviéndonos del ejemplo del exalcalde, quiero decir que para nosotros es muy grato escuchar, quiero decir, un 3 y pico % no supone mucho, porque en cuanto vemos en 35 euros que pagamos en mi casa, quiero decir, y demás, entonces nos encontramos en la depuración algo ínfimo, algo pequeño, un 3,3%, pero también es cierto que los más vulnerables de Valdepeñas, que los hay, también el ayuntamiento prevé por medio de los servicios sociales esa situación. Quiero decir que habrá gente que a ver las ailas como en Galicia las brujas, ¿no? En este sentido, por lo tanto, también se mira en ese aspecto, también desde el ayuntamiento, que al fin y al cabo es el Estado municipal, en este caso, casa grande, la casa grande. La casa común. Y una cuestión, sí, Rosa. Sí, no, nada, que sí, que se está pagando, se tiene que pagar, lógicamente, hemos empezado hablando de eso, los servicios hay que pagarlos, eso está claro, pero hay una gran diferencia que salió también en el tema del agua en Valdepeñas o el agua en la zona del Peral. Yo sé que es una segunda vivienda, que a lo mejor es una zona que hay unos sobrecostes, pero hay mucha diferencia el costo de una factura en un sitio y en otro. Realmente si tú analizas la factura estás viendo que hay un consumo de agua de 2 o 3 euros y estás pagando 50 euros o 60 euros. Y me parece mucho, yo no entiendo, no sé cuánto valen esos costes, será, pero cualquier persona desde fuera que veamos una factura y que estás viendo un coste de agua tal mínimo y luego pagas tantísimo, no sé, desde fuera decimos que es una barbaridad, yo no entiendo. Ahí cabría de... No, pero lo que pasa es que no se quejaban tanto. A ver, el problema no es lo mucho que paguen o lo poco, es que en el Peral o en cualquier otro lugar, si tú vives allí, y hay gente que vive, durante todo el año no pagas. La basura, por ejemplo, que estamos hablando, claro, sí, el agua es mucho más cara. Claro, y que es diferente, y el recorrido también es diferente, y todo eso hay que también aligerarlo, pero hay pensar un poco en el que lo que está, que es una vivienda, que está ahí, que la tienes, ¿vale?, pero que la estás disfrutando en una determinada época y es una segunda vivienda como la que tiene en Madrid, en Alicante o en Santander. Y claro, eso se te sobrepone un sobrecosto ya de importante. Que había que un poco pues empezar a valorarlo, pues es posible, analizar un poco hasta qué punto se puede, digamos que mediatizar, pero no demasiado porque te dicen, mira, es que tiene 2 viviendas, yo no tengo nada más una, y a ver si va a resultar que porque ese concepto no se aplique, me va a aplicar a mí algo, por pequeño que sea, cuando yo soy ciudadano de a pie de aquí y vivo aquí, o vivo en el Peral y vivo allí. Sí, es que hay mucha gente que vive en el Peral en la y contraposición. que el agua la está pagando igual que todos. Sí, claro. Sí. Quiero decir que hay mucha diferencia de las tasas de un sitio a otro sitio. Ahí es lo que digo. Concretamente. Yo no lo sé, no eso es lo que digo. Que el sobrecosto y la sobrefacturación es con la basura. Es con la basura. Es con la basura, no con el agua. ¿no? Yo creo que el agua no, ¿eh? No, vamos, es que lo desconozco, quiero decir, no he visto yo una no factura de aquello. Yo no lo conozco. El impuesto de la zona del Peral de agua es mucho más cara que la de Valdepeñas. Ahora mismo yo no tengo las facturas, pero vamos. De todas formas, hay que tener cuidado en el Peral también, porque el Peral hay parte que es de Membrilla y que es de Valdepeñas, no todo el Peral es de Valdepeñas. Ya, no, pero hablamos de la zona de Valdepeñas. Eso, ahí sí que habría, era el concejal de Podemos, José María Ponce, el que lo hacía notar, que se paga la basura, los vecinos de Valdepeñas, en el Peral. Pero cuestión a atajar es que se le recoge también a los vecinos de Membrilla, y los vecinos de Membrilla no pagan nada. Aquí no pagan. Hay un acuerdo entre ayuntamientos y no hay que pagar. Desde época A, que llegó un acuerdo incluso para las fiestas, que podían celebrarlas, y luego la limpiaba el personal de Valdepeñas, y bueno, siempre ha sido así. ¿Membrilla luego le paga a Valdepeñas? No hay ninguna idea. Es un acuerdo que se hizo entonces, bueno, pues
a cambio de cuestiones. ¿Cuánta filantropía? Sí. No le pasa lo mismo a Membrilla con Manzanares con el tema del agua. No le pasa igual. Bien, y una cuestión más, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que es el que más tememos porque es el de mayor cuantía que nos viene a lo largo del año procedente de la Diputación, pero en nombre del Ayuntamiento de Valdepeñas. Un porcentaje muy pequeño, ¿no? Cierto. Sí. Se ha ampliado la bonificación, existía una bonificación para familias numerosas de hasta un 80%, para familias que tuviesen como mucho unos ingresos anuales declarados de 20.000 euros. Y lo que se ha acordado es que esa bonificación se amplíe también a las familias que perciban hasta 40.000 euros al año. Tiene dos vertientes esa medida de gracia. Ha sido adoptada o aprobada por unanimidad del Pleno. Todos los grupos han estado de acuerdo. Pero ¿procede bonificar a familias que ingresan 40.000 euros en el IBI? Yo pienso que no. A mí me parece que si lo han aprobado y aprobado está. Yo soy muy respetuoso con la ley, por aquello de que he trabajado mucho con ella, en el tema laboral y luego después el inmobiliario, pero creo que conozco algo. Y hay que ser respetuoso, y con los acuerdos más. Cuando sean por unanimidad, mucho mejor. Pero porque se supone que se ha debatido sustancialmente y que se han barajado todo tipo de posibilidades. Pero ahora mismo es lo que estábamos hablando un poco, es que todo viene relacionado. Estamos en una sociedad que está saliendo, que ha tenido problemas, que lo ha pasado mal, pero ahora que está repuntando en el comercio, tú lo decías, está repuntando en viajar, está repuntando en todo, afortunadamente, aunque el COVID está ahí y tenemos que vigilarlo porque no se ha ido. Pero de alguna manera estamos todos saliendo adelante y estamos caminando. Entonces, cuando se levanta la mano, ¿hasta qué punto? Porque esa es la disyuntiva de el salario mínimo 965 euros y ¿por qué no la pensión mínima? Y dices, bueno, pues los dos iguales, pero es que yo he estado sin cotizar durante un tiempo, o he cotizado muy poquito, o no he podido, o no he querido, y yo he estado cotizando obligatoriamente porque no me lo han permitido. Ese es otro debate. Es otro debate diferente. Por eso te digo, sí, pero aquí estamos hablando de que han levantado a 40.000. 40.000 euros depende también de los miembros familiares, depende de muchas cosas. Lo han considerado así, lo han debatido. Pues si está debatido así, yo creo que ni aceptarlo como está y bien. Ellos habrán barajado todo tipo de posibilidades y habrán barajado todo tipo de situaciones. Y cuando han llegado a la conclusión de que eso es bueno para la ciudad de Valdepeñas, que es en este caso de lo que estamos hablando, bendito sea, el debate había que entrar en mucha profundidad, había que ser político y entrar allí para debatir. Es que yo creo que si nuestros ciudadanos elegidos por nosotros han estado en el Pleno y por unanimidad han decidido que esa situación se parezca, pues no hay que decir ni mu, como la ley. Rosa pone cara de que no está de acuerdo con la unanimidad. Son nuestros representantes. No, me parece muy bien el argumento que acabas de decir, porque bueno, pues si se ha decidido así y todos están de acuerdo, hay que respetarlo. Perfecto, y sus razones tendrán, pero como antes lo del agua, desde fuera yo no lo entiendo. No entiendo que una familia con unos ingresos de 40.000 euros tengan que tener una ayuda en el IBI de un 80%. Los de 20 lo entiendo. El 80% es que no es así. De manera progresiva. Los que menos ingresos tengan... Es un decalaje. Es un decalaje. El de 40.000 euros tiene un 10% o no tiene nada. Ya. Vale. Perdón. Es que yo estaba con los ojos en ese aguados. desconocimiento nuestro, claro. Lo que sí llama muchísimo la atención, que además que Valdepeñas tiene esa diversidad de representación en el ayuntamiento y que hayan unificado criterios, la verdad es que eso ya me dice a mí mucho. Es decir, yo podré ser de una línea o de otra, pero en este caso todos los representantes han dicho sí a esta acción, bueno, entonces, con mucho más conocimiento que nosotros, porque estamos en esa... Y con debate, y con mucho debate. Sí, y además que lo saben llevar hasta ello, quiero decir, porque luego vemos otras cosas como se tiran al cuello, y en este caso lo han llevado a efecto. Yo creo que eso a mí me da mucha seguridad. Sí, se tiran al cuello. Vamos en este punto a pasar esos 5 minutos de visitar empresas, de visitar el comercio de Valdepeñas y de mostrárselos a ustedes. A vuelta de publicidad vamos a seguir hablando de impuestos municipales, vamos a hablar de la plusvalía, cuestión que ya no atañe al Ayuntamiento de Valdepeñas, sino al conjunto del país por esa decisión, ese fallo del Tribunal Supremo que cancela o deroga inicialmente y provisionalmente el impuesto de la plusvalía, lo que se nos cobra por vender, desde los ayuntamientos, por vender un bien inmueble. Vamos a hablar, sin que sirva de precedente, pero en esta ocasión vamos a comentar algunas de las últimas y sonadas homilías
del párroco de la Iglesia del Santo Cristo, del padre Emilio Montes. Y ya les avanzo que le vamos a dar una pequeña sorpresa a un componente de esta mesa, que sabemos, nos hemos enterado, de que en el día de hoy está en vísperas de un día muy importante. Hablamos de Vicente Salas, y ahí lo dejamos, se lo revelaremos al final de esta tertulia. En 5 minutos volvemos, no se vayan. Seguimos y volvemos a retomar el asunto que dejamos antes de este descanso, tributos municipales. Pero continuamos ahora con algo que está siendo noticia en todo el país y que está siendo motivo de lamentaciones y de protestas por quienes gestionan la administración más próxima, más cercana, que son los ayuntamientos. Alcaldes y concejales están con una interrogante grande porque no saben cómo van a cubrir ese déficit de ingresos que tenían a través del impuesto de plusvalía que el Tribunal Supremo ha resuelto cancelar, suspender su liquidación porque no se ajusta a ley según el criterio de los componentes del Alto Tribunal. En el caso del Ayuntamiento de Valdepeñas, se dijo este pasado martes en el Pleno, supone 1 millón de euros de merma de ingresos, que en el caso de un ayuntamiento con un presupuesto de entre 25 y 30 millones de euros de ingresos efectivos, pues es un dinero que hace falta cubrir por otro lado. Ya nos ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se articularán los resortes legales, administrativos y políticos, sobre todo políticos, para suplir esa minoración de ingresos de los ayuntamientos. Pero claro, los contribuyentes estamos felices, porque tenemos a veces la sensación de que se nos cobra por lo mismo 2 veces, y este es el caso. Lo que nos cobra el ayuntamiento al que pertenezcamos por esa revalorización supuesta que tiene un bien inmueble que lo adquirimos por un precio y lo vendemos a otro supuestamente superior, pues se nos hace una liquidación que además en cada comunidad autónoma tiene distintos baremos, pero a su vez también hacemos una cotización vía impuestos al Estado que luego reciben las comunidades autónomas y que supone una segunda grabación por el mismo concepto que es la plusvalía. ¿Cómo pronunciarnos desde un punto de vista responsable sobre lo que veníais sosteniendo en la primera parte, que es que los ayuntamientos, para dar servicios, tienen que tener ingresos suficientes, pero por otro lado, medir un poco y valorar la justicia de este impuesto? Empezad quien queráis. Bueno, no, si simplemente era un comentario. El Papa Estado, en este caso el Estado, dice que va a articular, lógicamente, todo eso. También me decía un político en una cena benéfica, y decía que el Estado es un monstruo, las administraciones son monstruos, cada una a su nivel, y en este caso el Estado es un monstruo que se pone en funcionamiento muy lentamente. Y los servicios son imprescindibles en las poblaciones, porque además lo que nos toca el tema de la plusvalía es en cada población. Por lo tanto, cuando eso pudiese llegar una respuesta a nuestros pueblos, pues la verdad no sé cuánto puede tardar en ello. Lo que sí que es cierto es que los servicios se tienen que estar cumpliendo cada día. Por lo tanto, ahí estamos en esa tesitura. El concepto de justicia, oye, pues sí, debemos de colaborar, en el otro me agrada porque, etcétera, pero la verdad es algo agridulce. En este sentido es lo que yo siento. La maquinaria de la administración pública es lenta, ¿según para qué? Para recaudar, correr un poco más. No, la verdad es que las plusvalías de alguna manera estaban grabando un concepto que era lo que se elevaba el precio de un bien inmueble o un bien para una determinada situación. No, el tema es cómo se definía eso. Se definía mal, estaba mal calculado, y por lo tanto el Tribunal Constitucional ha dicho que no, que naranjas de la China, que ello no se podía hacer. Y lo que pasa es que la recaudación de los ayuntamientos, como bien se ha dicho aquí, es que es importante, es que eso hay que percibirlo de inmediato. La maquinaria del Estado es verdad que es lenta, y sobre todo la mayor, la grande, la del Estado. Luego después luego va vertiendo en las autonomías y posteriormente en los ayuntamientos, y esa llegada es más rápida. Pero la elaboración de ley tiene un trámite. Es verdad que ya se está preparando, pero
ahí hay que reconocer que quizá el gobierno, y en este caso, independientemente del color de que tenga cada, en este caso le ha tocado al del PSOE, han dado un poco de espacio en el sentido de que no se terminaba de creer que el Tribunal Constitucional iba a dejar de lado esta situación del IBI. Y entonces, del IBI, perdón, de la plusvalía. Y entonces, como no se lo creía, ha entrado con más lentitud en la preparación de una ley o de un decreto que permita a los ayuntamientos que esa recaudación no se vea detraída o que se vea recuperada por otra parte. Entonces, yo creo que sí, que a la vista la FEN y todos los ayuntamientos y los representantes en los municipios de las diferentes ciudades, los senadores y diputados, sobre todo los diputados, porque el Senado va en segunda parte a debatir, pues tendrán que presionar lo suficiente para que la ley, y no poner excesivas pegas, porque tampoco tiene por qué serlo tanto, en argumentar un decreto o una ley que permita de la manera más rápida que llegue a los ayuntamientos esa falta de ingresos, que por cierto lo ha aprobado el Tribunal Constitucional y no es inmediato. Será inmediato a partir de que se apruebe y se publique, pero claro, las reclamaciones hacia atrás, que también las hay, son menores y habrá que justificarlas y ver por qué se ha hecho y en qué condiciones. O sea, el perjuicio va a ser lento, pero va a ser lento, y esa lentitud debe de ser el tiempo suficiente para que la ley nueva entre y permita a los ayuntamientos recuperar lo que pierden por esa parte. ¿Más puntos de vista sobre la plusvalía, Rosa? Bien. No. Avanzamos. Vicente, ¿algún asunto más, algún aspecto más? Es que te veía con ganas de... lo que tiene que ver en lo político, la verdad es que decíamos Rosa y yo, fuera de cámara, que hemos tenido hoy la suerte de tener a un especialista en el tema, porque es político, el político lo era y sigue siendo, y en este caso el enriquecimiento que estamos, porque la visión, decía verdad Rosa, la visión es totalmente diferente del ciudadano de a pie en nuestro ámbito y demás, en referencia a lo que Victoriano en plan político, y la experiencia y el bagaje que ha tenido, eso no lo podemos negar. Por eso digo que... Hay una cuestión ajena a toda lógica y que seguramente la gente en las casas nos lo está demandando. Es decir, el que tú heredes de tus padres, de tu familia, una vivienda y haga frente a un impuesto de sucesiones y de herencias, y que por otra parte, por ese mismo concepto, por ese mismo bien que tú percibes, el ayuntamiento te liquide una plusvalía, estamos repagando. ¿No os parece? Has tocado una cosa, el impuesto de sucesiones para el siguiente que van a quitar. Eso ese siguiente que van a quitar. Tienen que eliminarlo o igualarlo en todo el país, hacer de alguna manera que todos los ciudadanos de este país seamos iguales, igual que somos ante la ley y ante otras cosas, y tenemos los mismos derechos, los tengamos también para eso. Hay comunidades en este país que no pagan prácticamente nada y otras sí, no. Si debemos de pagar, paguemos todos. Si no tenemos que pagar, no paguemos ninguno. Y yo creo que tenemos que pagar menos todos, porque ha llegado un momento en que nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos queremos dejar un bien a nuestros hijos, y el problema es que algunas veces no lo pueden ni coger. Pero que no lo pueden ni coger. Que en Andalucía haya familias que se arruinen por heredar. Eso no puede ser. Y en Madrid, heredes sin nada, no puede ser. Algo de la comunidad. Y en Madrid, efectivamente. Claro. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Vamos, si os parece, a cambiar de asunto radicalmente. Noticias todavía menos gratas, y nos hacemos eco de asuntos de otros espacios, otros territorios de nuestro país, de España, pero que generan alarma social en todo el país. Recientemente, en el día de ayer, en estos días, en esta semana, hemos conocido el caso de un nuevo abuso, una nueva violación grupal de una manada en la localidad catalana de Igualada. Una menor de 16 años le salvó la vida a un camionero que la encontró tirada en la calle, semidesnuda y a punto de fallecer. Ahí ha estado en cuidados intensivos, ha recuperado el sentido, ha recuperado la conciencia, no ha recuperado la memoria, y el clamor social está en las calles de toda Cataluña y ¿por qué no decirlo?, de toda España. Simultáneamente conocemos el caso de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja, asesinado por una persona que había salido a la calle después de matar hace años a una mujer que le enseñaba un piso. Y esto no estaba en la calle.
Cuestión, más allá de sacar entrañas a relucir, prisión permanente revisable. En el Congreso de los Diputados es un asunto que está encima de la mesa porque hay fuerzas políticas y que están en el Gobierno que quieren que se derogue. Yo estoy a favor de que la prisión permanente revisable esté en marcha. Y además, no solamente eso, sino que se tenga exquisito cuidado a la hora de poner otra vez en la calle a alguien que ha cometido un delito, cuando se está demostrando fehacientemente de que no se recupera. No es. Dice, no, es que la mayoría sí. Oye, es que si la minoría no y hacen daño otra vez y vuelven a matar y vuelven a asesinar, pues habrá que tener cuidado con esa minoría, a ver quién decide o cómo y en qué condiciones y con qué análisis de la persona están permitiendo que esté en circulación, porque ahora ese niño está muerto. Y la gente que de alguna manera conocía a esta persona o tenía referencias de él, no eran buenas. Pues, ¿cómo lo han visto? ¿Ha cumplido su sentencia? Pues ¿cómo era la sentencia después de matar? Estábamos comentando antes un poco aquí, fuera de cámara, pero es que ¿cómo es posible eso? La ley es interpretable, pero ¿quién la interpreta? ¿Y cómo aplica? ¿Cómo se aplica eso? O sea, un asesinato, homicidio, la definición, en qué condiciones, bajo qué argumentos, se entiende todo, si se analiza en un juicio hasta lo más nimio, es que estaba bajo los efectos del alcohol y además había fumado coca. Y cuando se vuelve la oración por pasiva y está, no, ya está bien, ya se ha recuperado. Vamos, ¿se ha recuperado de qué? ¿De qué se ha recuperado? Ahí están las consecuencias. Pues que no. se lo digan a los padres de esas personas. A ver cómo se lo explica. Pero ahí el sistema no ha funcionado. Y cuando estamos hablando de algo que tiene menos importancia que la tiene, como son los impuestos, resulta que parte de esos impuestos de este país también va hacia el sistema. Y que un juez no haya dicho a nadie que había dado lugar a que ese hombre estuviese, y además en el lugar en el que estaba, cerca de un parque, cerca de un colegio, todo eso. Ni la policía local, no solo ya la nacional, ni siquiera la Guardia Civil, sino la más cercana, que podría en cualquier momento echar un vistazo, no sabía nada de esto ni el ayuntamiento. La verdad es que eso, ahí el sistema, no sé por qué esto, porque no hay dinero, porque no hay recursos, porque somos... No, verdad que es porque dicen que se le señala. Échale narices, échale hilo a la comedia. Es que ya, al final uno tiene que enfadarse. Pero vamos a ver, ¿cómo que se me señala? Pero si he cometido un delito, si he matado a alguien, es que se me tiene que señalar. Pero que no me he recuperado, es que no hay vestigios de que demuestren que eso es así. Salvo excepciones que pueda haberlas. Pero ahí están las consecuencias ahora. O sea, se le tiene que decir, por lo menos que lo sepa la policía local, el ayuntamiento, la gente, es que tienen que convivir con un hombre que ha matado y que ahora ha vuelto a hacerlo, y aquel que viola y vuelve a violar, y parece ser que hay algunos crímenes más que ahora van a deducir si es también de esta persona, es decir, que ahí se ha escapado algo y realmente las consecuencias son nefastas, porque cuando las consecuencias son sin mayor importancia, bueno, es un desliz, por eso digo que la cuestión de leyes, la cuestión de la ley, que no se ajusta, pero quiero decir... Pero que no es mejor ni peor en este país que en otros, ¿eh? No, pero que está así, Pero esa prisión permanente revisable es que la persona que le quita la vida a alguien, me da igual bajo los efectos que sea, ha quitado la vida a alguien. Y que no sea de tu familia, que si te pilla a ti, vamos, no vas a entender por muchas explicaciones que te quieran dar cómo se coloca eso. Si eso es imposible, no se puede permitir, y eso sí que tiene que estar mucho más controlado, porque me parece una barbaridad. Sobre todo cuando son delitos tan graves, yo creo que eso no se tiene ni que discutir, y hay gente que lo discute. Y lo están discutiendo en el Parlamento, y lo están pretendiendo llevar a cabo. En esta misma mesa la semana pasada. Sí. En esta misma mesa la semana pasada. Sí. Fijaos una cosa, que el tiempo pasa. El tiempo pasa para todos. Sí. En Valdepeñas tuvimos un criminal que en 1993 y en 1998 asesinó a 3 personas de una manera brutal. Está próximo a cumplir las 3/4 partes de condena. Sí. Por eso digo que el tiempo pasa. Sí, que sí, que sí. Sí. Y saldrá en breve, ¿no? Pues el tercio, la cuarta parte que le queda, pues refundieron la condena y se quedó en 30 años. Sí. Han pasado 18. Perdón, sí, 18. Estamos en de 2003 sí. a 2021, 18. 30 años queda todavía un margen. Pero ese hombre va a llegar a cumplir
3/4 partes de su condena. Y además y sin tendrá, arrepentimiento, es decir, que en ese aspecto no ha dicho ni siquiera lo siento. Si la frialdad que tenía era tremenda. Si eso no, yo recuerdo perfectamente el alcalde de entonces, que también era Jesús, es que Jesús lleva 4 días. Sí. Y entonces decía, no he visto nunca una persona, en algún momento que tuvimos que verlo, decía, no he visto nunca una persona la frialdad que ha tenido cuando estaban sacando los restos. Si no lo sabíamos, cuando me ocurrió a mí, que fue cuando ocurrió el segundo asesinato, él iba a las manifestaciones. Lo hemos sabido después. Lo hemos sabido después que había asesinado él. Pero claro, echas la vista atrás y dices, pero si estaba allí. Como si no hubiera pasado nada, animando a buscar al asesino. ¿Pero qué me estás contando? Que toda esta gente luego se agarra a cualquier problema psicológico, problemas de tal, pero es o a buen comportamiento. Eso hay que analizarlo que es el caso profundamente. del asesino del niño. Exactamente. El buen comportamiento es lo que llevó a la comisión carcelaria, penitenciaria, a dar todos los informes favorables a que este hombre... Era muy buen chico, era muy buen chico. El comportamiento ejemplar lo hemos visto a la primera de cambio. Avanzamos, que nos quedan por lo menos otro asunto, y decía sin que sirva de precedente, vamos a hacer aquí un comentario lo más objetivo que nos sea posible sobre las últimas homilías, los últimos discursos que a los parroquianos del Santo Cristo les lanza el padre Emilio Montes. Como se dice en un argot, una jerga más juvenil, este sacerdote ha vuelto a petarlas redes sociales con 2 de sus últimos discursos a sus parroquianos. En uno de ellos llama violentos a los catalanes, indiscriminadamente. Los catalanes son violentos porque cuando pierde el Barça prenden fuego a los contenedores. El contexto quizás tenía alguna justificación, porque el mensaje suyo era de paz, era de pacificación, y mencionaba un caso concreto de excepción. Y en segundo lugar, pues hacía partícipes a los parroquianos de unas facturas mensuales que venían siendo de 900, entre 600 y 900 euros al mes de luz, y les conminaba, más que les invitaba, les conminaba a hacer más uso del cepillo y de encender más lamparitas. No es mi ánimo en absoluto ridiculizar lo que este señor traslada, y el caso que le hagan en su parroquia, que supongo que es mucho, porque este hombre llena. El fondo del mensaje se puede compartir. Ahora bien, ¿estáis de acuerdo? ¿Compartís el discurso, la manera de hacerlo llegar a la feligresía? Yo creo que no, yo creo que... Vamos a ver, estamos hablando de un párroco. Voy a adelantar algo. Este párroco de la Iglesia del Santo Cristo, Emilio, es de esas personas, que en el mundo hay muchas y estamos muchos, que o te quieres, o lo quieres, o no lo quieres. No hay medias tintas, no, unas veces sí y otras veces no. Es de una manera de ser donde tienes la gente que lo escucha, y lo escucha con vehemencia y con devoción, y la gente que no lo escucha tanto, pero que tiene necesidad de ir a misa y va a misa. Pero independientemente de eso, de ese comentario, y que de que nadie tenemos por qué en un momento determinado juzgar a nadie, está en una iglesia, está hablando. Tú no puedes generalizar, tú no puedes decir, todos los catalanes son violentos, no. Porque queman contenedores, no. Primero, porque no es cierto que todos los catalanes son violentos. Primero, no son todos los catalanes. Y no estoy de acuerdo con muchas opciones que tienen la izquierda republicana de Cataluña, por decir que no estoy de acuerdo en la mayoría. Y mucho menos en separarla del París. Eso desde luego que no. He estado viviendo 9 años en Cataluña, o 8 años en Cataluña. Quiero decir que algo conozco de aquella parte. Pero es que tú estás hablándole a los feligreses. Tienes que hablar de acercamiento, de paz, de entendimiento. El contexto era ese, ojo, porque luego no nos acusan de manipular. El contexto era ese. Y por eso, en ese contexto, tienes que cuidar los ejemplos. Tienes que cuidar los ejemplos, porque sin darte cuenta estás demonizando a alguien que ni siquiera no puedes generalizar. Tienes que tener mucho cuidado cuando se generaliza. Y sobre todo porque creo que no viene a cuento un ejemplo de ese nivel dentro de lo que él es como párroco de una iglesia. Lo ha dicho y dicho queda. Y lo peor, y es que lo he escuchado, porque es que he escuchado las palabras, porque cuando se decía que podíamos comentar el tema o tal, no, yo sé que me van a poner de vuelta y media, que me van a poner a parir. El detalle pero vamos a ver. El detalle cuando dice, no sé que me van a sacar por la tele. Yo no sé si es que el ánimo es ese. No, es que lo iba a decir. Pero entonces, ¿qué pretendes? ¿Dirigirte a tus feligreses o ser famoso en YouTube, en Twitter, en fin?
y que te saquen por la televisión. Pero vamos a ver, que estás hablando en una iglesia para hablar a los feligreses de Dios, en el templo de Dios. Pero ¿cómo es posible que... No, dime, como sé que me vas a poner de vuelta y media, pues yo lo digo y ahí queda. No, eso también sobra. Ese comentario creo que también sobra. Pero bueno, lo ha considerado así, lo ha dicho, y a mí no me parece bien. Yo de todas formas, claro, como cristiano evangélico, quiero decir... no, yo soy cristiano... ya, no, pero yo evangélico, pero en este sentido creo que él, que tiene muchísimo conocimiento y que la teología está en más de 8 años, quiero decir que tiene mucho conocimiento y sabe realmente del tema que trata, resulta de que ni es el momento, ni es el lugar, ni es el foro propicio, cuando él tendría que estar hablando de cariño, de relación, de familiaridad, de conocimiento, y obviamente que son conceptos de Dios. Entonces yo creo que el suyo es un aspecto mucho más espiritual y no tiene por qué bajarse, y desde luego menos. Y ahora siendo demonizando lógicamente a unos y quitando a otros por el hecho de que a muchos puede influenciarlos negativamente por el hecho de que lo adoran en un sentido, por lo tanto vamos totalmente en desacuerdo con el fondo y con las formas, porque si quiere entrar en política, que entre en política y bueno, y ya pueda llevar, pero desde luego desde el foro que lo lleva y desde una iglesia, desde luego no es factible. Demonizar a un colectivo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo los dos, ni son las formas, ni es el sitio, ni por supuesto se puede generalizar, porque hay gente encantadora dentro de Cataluña como en todos sitios, y no se puede generalizar. Pero yo creo que lo que la gente busca, cierta gente busca, es esto, que se hable de ellos. Y yo creo que lo que mejor podemos hacer es pues obviar este tipo de personas y este tipo de comentarios. Yo creo que es mucho más productivo que pasemos de este tema y vayamos a otro, porque no merece la pena. Muy bien, pues hemos consumido esta casi hora de tertulia semanal en Televaldepeñas, y lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda, porque hay un componente de esta mesa que está en un día muy especial, o va a estarlo mañana viernes día 5, se trata de Vicente Salas, que ni más ni menos que mañana día 5 de noviembre cumple la friolera de 65 años, que es el día de su jubilación, y que es una fecha absolutamente ansiada por todos los que estamos, si no próximos, sí ya pensando en ese umbral, en ese horizonte de vida que son los 65. Amigo Vicente, nuestra más ferviente felicitación por tu cumpleaños en el día de mañana, y que te sea muy feliz, no solo el día, sino muchos años por delante. Y que vosotros lo veáis. Algunos ya los hemos cumplido. Ah, ¿sí? No, pues no creía que eso fuese así. Victoriano tiene unos meses más. Algunos meses más tengo, algunos. Ligeramente. Lo importante es eso, que pero estemos así de bien. Lo importante es poderlo contar, claro, y poder escuchar a personas que con tu edad lo están cumpliendo. Eso significa, y cuando llegues a la mía, que lo podamos oír otra vez. Va a ser complicado, pero lo podemos oír. Pero 65 es un antes y un después como ninguno otro de nuestra edad, los 65. Bien, pues lo dicho, hemos compartido sobre temas muy diversos, hemos hablado de tributación local, hemos hablado de los casos más sangrantes de criminalidad extrema en nuestro país, hemos hablado, repito, sin que sirva de precedente, porque jamás se ha tocado, salvo a nivel informativo en esta casa, los discursos del padre Emilio, y nos queda más que despedir a esta tertulia a Vicente Salas. Muchas gracias por acompañarnos. A Rosa de la Hoz, vicepresidenta de la Asociación de Comercio y Servicios Valdepeñas Comercial, gracias por acompañarnos. Gracias. Y a Victoriano de la Casa, Victoriano González de la Leja, pues un jueves más con nosotros, hablando de todo un poco. Gracias por estar aquí. A vosotros. Y a ustedes les emplazamos dentro de una semana. Hasta entonces, cuídense, un fuerte abrazo.